El vínculo entre Anne y Simon era un tapiz tejido desde la infancia, en sueños compartidos, su risa resonando a través de los años, como una canción fluvial el día de su boda. Ese vínculo parecía inquebrantable mientras caminaban uno al lado del otro. Sus promesas estaban grabadas en el aire como runas antiguas, ante amigos de la familia y compañeros de armas de Simon. Pero los vientos del destino eran caprichosos. Un año después de su matrimonio, Simon recibió órdenes que lo sacaron del hogar a un lejano puesto de avanzada. Como soldado, su juramento a la patria fue una danza sagrada, pero también lo fue su amor por Anne, un fuego difícil de extinguir. La noche anterior a su partida, Anne lo abrazó con fuerza. Su voz, una suave brisa contra su oído, «Prométeme que volverás». Los ojos de Simon, profundos charcos de determinación y dolor, se encontraron con los de ella. Él asintió con la voz firme, aunque impregnada del peso de miedos no expresados. «Prometo que el día que Simon dejó el cielo, lloró en Torrens. Desgarrando. Abriéndose con un rugido que igualaba la tormenta. Dentro del corazón de Anne, se refugiaba. Bajo el alero observando su figura. Disolverse en el abrazo de la tormenta. Una oración silenciosa en sus labios por el regreso seguro de su guerrero en esa tempestad. Su entendimiento era tácito pero claro. El camino por delante estaba lleno de sombras y sus corazones latían al ritmo de mañanas inciertos. La cocina era un santuario de calidez y aroma. El pastel de manzana, un emblema dorado de su anticipación, se enfriaba en la encimera. Cada aroma a canela y manzanas horneadas era una promesa de regreso a casa. Los timbres sonaban como un heraldo de alegría. La hacían correr con el entusiasmo de un niño que espera a un invitado querido. Pero el hombre de pie en la puerta era una sombra contra la luz. Su uniforme militar contrastaba marcadamente con la comodidad de un solo hombre. El rostro de Martín, marcado por las solemnes líneas de dolor, no se parecía en nada a la risa que lo llenaba. Ojos. ¿Qué tenía que ver? ¿No está Simon contigo? La voz de Anne, aguda y urgente, temblaba, mientras buscaba el consuelo familiar de la presencia de Simon. Los dedos de Martín agarraban la carta como si fuera un salvavidas. Su voz, pesada y lenta, cargaba el peso de cargas no mencionadas. Simon ha caído. Lo siento profundamente. Por tu pérdida. Las palabras golpearon a Anne como una marejada ciclónica que la desequilibró. No, eso no es cierto. Es cierto. Dime que no es cierto. Su grito rompió el silencio. Un grito salvaje contra la oscuridad que se acercaba. La mirada de Martín era firme, pero cargada del dolor silencioso de la verdad. Lo siento, y esta es la verdad. Con un empujón desesperado, un portazo. Una barrera contra la insoportable realidad. Afuera. No te creo. Estás mintiendo. Su voz, ahora un eco roto, llenaba los espacios vacíos de la casa. Y el viaje de Simon comenzó en la cuna de su juventud. Espíritus entrelazados como las raíces de árboles antiguos, aferrándose firmemente a través de las tormentas y el sol de la vida. El día en que se prometieron el uno al otro fue una ceremonia sagrada, presenciada por quienes compartieron su camino, incluyendo a los compañeros de armas de Simon. Sin embargo, los dioses del destino son volubles y su felicidad fue solo un breve destello antes de la oscuridad. Un año después de su matrimonio, las órdenes de Simon llegaron como el llamado de tambores distantes que lo arrastraban del calor del hogar a una tierra lejana. Su deber como soldado era un vínculo sagrado, pero también lo era su amor por una llama que ardía con fuego inextinguible al separarse. La súplica susurrada de Anne, «Prométeme que volverás», fue una plegaria contra lo desconocido. Los ojos de Simon, un reflejo del mismo fuego, sostenían los de ella con una promesa frágil y feroz. Prometo que la tormenta que estalló el día de la partida de Simon fue un espejo del corazón de Anne, su furia resonando. La incertidumbre que se avecinaba la vio desaparecer en la tempestad. Un testigo silencioso del camino que se extendía, lleno de sombras y esperanza, el día que Simón partió. El cielo parecía rugir de angustia. La lluvia caía del cielo como un torrente de dolor no expresado. Los truenos resonaban como los tambores de una guerra lejana y los relámpagos atravesaban el cielo con lágrimas eléctricas e irregulares. Se acurrucó bajo el alero mientras veía su figura alejarse en la tormenta. Una silueta, tragada por la oscuridad, sentía el mundo pesado con el peso de miedos no expresados, tanto suyos como de los que se avecinaban. En la tenue luz parpadeante del televisor, el mundo de Anne se había encogido al tamaño de una alfombra. Allí yacía acurrucada, sus sollozos se mezclaban con el crepitar del televisor.
Un reportaje apareció en la pantalla. Un accidente aéreo en el Océano Pacífico, una unidad entera de soldados desaparecidos, los desesperados esfuerzos de los rescatistas. Estaban ensombrecidas por una cruda realidad. Apretó la carta que había llegado. Antes. Su agarre era tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Sus lágrimas cayeron sobre la carta, un testamento silencioso para su angustia. La carta, fría y oficial, detallaba los preparativos para los gastos funerarios y prometía apoyo financiero. Un gesto vacío ante la pérdida de Simon. La firmeza de sus palabras era un eco áspero de la promesa que le había hecho. Ahora, un fantasma en la tormenta, la noche avanzaba y las lágrimas de Anne finalmente cedieron al agotamiento. Se durmió en la alfombra. La carta, apretada contra su pecho en la silenciosa oscuridad, soñó con un mundo donde la promesa de Simon no fuera un susurro fugaz, sino una realidad firme. En el fondo de su corazón sabía que ninguna cantidad de dinero podría llenar el vacío dejado por su ausencia. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas cuando sonó su teléfono. Su agudo sonido atravesó la quietud. Las voces de sus padres eran una bomba de preocupación y urgencia. La instaron a dejar atrás la casa vacía y quedarse con ellos para encontrar consuelo y quizás una apariencia de normalidad. Con el corazón apesadumbrado por el dolor, pero también entumecido, aceptó. La casa, ahora un eco hueco de la presencia de Simon, era demasiado para soportarla sola. Mientras caminaba por la calle, Anne se perdió en una niebla de recuerdos y desesperación. El mundo a su alrededor se desvaneció en la insignificancia y la luz roja del paso de peatones pasó desapercibida. Un coche, con su motor rugiendo como una bestia de presa, se dirigió hacia ella. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras abría los ojos de par en par con pánico al ver el coche acercándose a ella, justo cuando el coche parecía a punto de engullirla. Martín apareció como un espíritu invocado por el destino. Con un rápido movimiento protector, se abalanzó sobre Anne, tirándola al suelo. Cayeron a la acera. El coche pasó a toda velocidad junto a ellos con un último rugido atronador. Jadeando y temblando, levantó la vista para ver el rostro de Martín marcado por una mezcla de alivio y preocupación. En ese momento de peligro, el mundo se había realineado, aunque solo fuera un poco, dándole un fugaz respiro de su profundo dolor. Mientras Anne intentaba recuperar el aliento, Martín le preguntó con ansiedad, ¿está bien? Anne asintió, agradeciéndole por salvarla. Rápidamente intentó irse. Martín, persistente, corrió tras ella, preguntándole, ¿a dónde vas? Déjame llevarte. Te llevaré allí después. Martín caminó junto a ella hacia la casa de sus padres. Martín intentó consolarla sabiendo lo difícil que era estar separado de un ser querido. Entiendo por lo que estás pasando. Dijo en voz baja, perdí a mi esposa en ese mismo accidente aéreo. Anne lo miró con compasión. Lo siento. No conocía a tu esposa. No pudo terminar la frase. Martín se secó una lágrima y miró a Anne. Hice todo lo que pude, pero no pude salvar a ninguno de los dos. Anne escuchó en silencio mientras Martín relataba la desgarradora historia de ese fatídico viaje. Su voz, áspera por el peso del recuerdo, pintaba una vívida imagen de la furia de la tormenta. El avión fue alcanzado por un rayo que se había desplomado en el vasto e implacable océano. La lucha de Martín por encontrar a sus camaradas en medio del caos era una danza desesperada con el destino aferrándose a él. Un tablón de madera flotaba sin rumbo, la inmensidad del océano se tragaba sus gritos. Días después, un pescador lo sacó del mar, su cuerpo y su espíritu estaban maltrechos, pero vivos desde entonces. Martín buscaba noticias de sus compañeros, pero no había dado más que silencio. Sus pasos crujían en el sendero de grava al acercarse a la casa de los padres de Anne. El viaje había sido tranquilo, marcado por entendimientos tácitos y dolor compartido. La despedida de Martín fue un simple asentimiento, un gesto de respeto antes de darse la vuelta y alejarse. Su figura se perdía en la luz del atardecer. Los días siguientes fueron oscuros para Anne. Una fiebre la agarró, un ardiente recordatorio de su agotamiento y dolor. Sola en casa, sus padres estaban de recados. Yacía temblando en el sofá. Sonó el timbre, un sonido distante y surrealista que convocó sus últimas reservas de fuerza. Se arrastró hasta la puerta. Era Martín el que estaba allí de pie, como un faro de bondad inesperada. «Tengo fiebre», dijo. Su voz apenas fue un susurro antes de desplomarse. Al despertar Anna, el aroma de la sopa llenó el aire, una bomba relajante para sus sentidos. Martín, su presencia, un consuelo silencioso, se movía por la cocina con una facilidad experta. Sus manos eran suaves mientras le daba cada cucharada de un pequeño acto de cuidado.
Descansa, Anne, dijo suavemente. Necesitas mejorar. Los padres de Anne llegaron y encontraron a Martín en medio de sus cuidados. Le dieron las gracias. Sus ojos se llenaron de una gratitud que hablaba de más que simples palabras. Mientras se preparaba para irse, las últimas palabras de Martín fueron una suave promesa: descansa bien, Anne. Estaré cerca en los meses siguientes. Y los caminos de Martín se entrelazaron con más frecuencia. Descubrieron puntos en común. Eso los unía, música que les llegaba al alma, un amor compartido por la cocina y una comprensión mutua de la pesada carga del dolor. Lo que comenzó como una compañía reconfortante se transformó lentamente en un vínculo más profundo. Su amistad floreció en amor. Una noche, mientras compartían una comida, Anne sintió de repente náuseas. Le temblaban las manos al hacerse varias pruebas de embarazo. Los resultados fueron positivos. Una cruda revelación. La noticia de estar embarazada de Simon fue a la vez una bendición y un tormento, un recordatorio de su pérdida que la abrumó. La reacción de Martín ante la noticia fue de sincera compasión. Confesó sus sentimientos por Anne. Su voz era seria y llena de emoción. Pero Anne, con su corazón lleno de deseos contradictorios, dudó. Creo que necesitamos tiempo para reflexionar sobre esto. Dijo con voz temblorosa: si después de que nazca el bebé sigue sintiendo lo mismo, entonces nos consideraré por ahora. Necesito entender lo que esto significa para mí. Para nosotros, el asentimiento de Martín fue una solemne comprensión. El peso de sus palabras lo dejó con una promesa tácita, pero profundamente sentida: estar ahí para ella, pasara lo que pasara en el futuro. Habían pasado 2 meses y el hogar de Anne, que antes resonaba con la tranquilidad de la soledad, ahora cobraba vida con el llanto de un recién nacido. Mason, su bebé sano, había llegado y la presencia de Martín durante el parto había sido un apoyo firme. Cuidó de Anne y Mason con una devoción que lo decía todo. Cada momento de su viaje compartido fue un testimonio de la fuerza de su vínculo. Una noche, mientras el suave resplandor del crepúsculo llenaba la habitación, Anne miró a Martín con una mezcla de gratitud y amor. Estoy de acuerdo, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. El peso de su decisión ahora se revelaba. El rostro de Martín se iluminó con una sonrisa que se abrió paso entre sus lágrimas de alegría. La abrazó con fuerza, prometiendo protegerla y cuidarla a ella y a Mason mientras viviera. Su pequeña boda fue un evento sencillo celebrado en casa de Anne. La ceremonia fue un delicado tejido de promesas compartidas y sinceras bendiciones de familiares y amigos bajo la suave luz de las velas. Anne y Martín intercambiaron votos. Sus manos se entrelazaron como las raíces de árboles antiguos. El aire estaba cargado de una tranquila alegría, la que se instala suavemente en el corazón. Pero el destino tenía otros planes mientras Anne y Martín bailaban juntos. Su felicidad, iluminada por el suave resplandor de la noche, la puerta se abrió de golpe con un estruendo estremecedor. Simon le estalló en la cara. Una máscara de furia. ¿Qué está pasando en mi casa?, gritó. Su voz, un trueno en la calma. El corazón de Anne se congeló. ¿De verdad eres tú?, preguntó. Su voz tembló con una mezcla de incredulidad y pavor. La mirada de Simon se fijó en la mano de Martín, que se apretaba las manos. Con un rugido, se abalanzó sobre Martín. Su ira, explosiva y cruda, el caos se desató rápidamente. El puño de Simon voló, derribando a Martín al suelo en un ataque de rabia. Derribó el pastel de bodas, su glaseado se desparramó como una despedida amarga y final, y los invitados se apresuraron a intervenir. Sus gritos de consternación se mezclaron con la conmoción. La voz de Anne se elevó por encima del clamor desesperado y dolorido. Por favor, deténganse. Los ojos de Martín, llenos de ternura y dolor, se encontraron con el te amo de Anne. Por favor, déjenme ir. Simón, con el rostro enrojecido y contorsionado por el dolor, exigió respuestas. Dame una explicación. Luché por regresar, solo para encontrarte casándote con otra persona. La feliz ocasión se hizo añicos como un cristal, dejando a Mason en pie entre los escombros. Su mirada se posó en Mason. Su hijo era Simon, la encarnación de una vida que una vez imaginó. Ahora se enfrentaba a una elección imposible: el padre de su hijo o el hombre al que había llegado a amar profundamente. Anne se había casado con Simon por lazos familiares y los arreglos que una vez parecieron tan adecuados, pero Mason era el talón de Aquiles de su corazón. En el centro de la tormenta, dividida entre su pasado y su presente, eligió a Simon con la esperanza de ofrecerle a su hijo una apariencia de familia completa. Poco sabía que el camino que había elegido estaba plagado de su propio tormento, una lucha contra las sombras de sueños perdidos y promesas incumplidas.
Desde la revelación de la paternidad de Mason, el comportamiento de Simon había cambiado, como el cielo que se oscurece antes de una tormenta. Su presencia, antes familiar, se había convertido en una fuente de temor implacable. Lo que había comenzado como duda se había transformado en un torrente de sospecha y control. Las acusaciones de Simon eran agudas e inflexibles. Reprendía a Anne con un aluvión de preguntas, cada una más invasiva que la anterior. ¿A dónde vas?, preguntó. Su voz, un trueno en la tranquilidad de su hogar. ¿Con quién estás? ¿Me estás engañando? La prueba de ADN había confirmado lo que Simon temía: Mason era su hijo. Pero en lugar de tranquilizarlo, la confirmación parecía, para alimentar su descenso a la locura, se había convertido en el guardián de su hogar, su desconfianza, transformándose en una forma retorcida de control. La vida de Anne se había reducido a una jaula. Cada salida de Simon de la casa era vigilada con la intensidad de un ojo de tormenta. Ya no podía disfrutar de las simples libertades que una vez dio por sentado. Cada salida estaba ensombrecida por el escrutinio implacable de Simon. La seguía a todas partes. Su presencia era una sombra siempre acechante que despojaba de cualquier atisbo de privacidad. Los años siguientes fueron una tormenta implacable para ella. Su convicción de que quedarse con Simon era la decisión correcta para Mason se había convertido en un espejismo, en un desierto de desesperación. La dura realidad de su vida estaba muy lejos de la esperanza que una vez albergó. Una tarde, después de un agotador viaje al supermercado, Anne regresó a una escena que destrozó su mundo. La puerta principal se abrió con un crujido y entró en su dormitorio solo para encontrar a Simon abrazado a una mujer más joven. Su corazón se derrumbó al verlos juntos en él. La cama donde una vez compartieron sus sueños era insoportable. La traición de Simon, en contraste con los sacrificios de Anne, su juventud y belleza, dadas para gestar a su hijo, se le doblaron las rodillas y se desplomó en el suelo. Sus sollozos resonaron por la casa como los llantos de un alma perdida. Su desesperación se profundizó cuando se dio cuenta de que, en medio de su infidelidad, Simon había olvidado recoger a Mason de la escuela. El peso de su negligencia se sumó a su angustia. La furia se encendió en el pecho de Anne, impulsando sus pasos mientras irrumpía en la habitación. Su voz áspera y feroz cortó el aire. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, bastardo? Sus palabras fueron una tormenta eléctrica que exigía justicia y reconocimiento. La reacción de Simon distó mucho de lo que Anne esperaba. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia. Una tormenta de ira se desató sin dudarlo un instante. Golpeó con la fuerza de su golpe, un cruel recordatorio de la violencia que podía infligir. Un vecino que miraba por una rendija en la puerta presenció la escena y huyó aterrorizado, incapaz de intervenir. Los gritos de Anne resonaron en la habitación mientras ella se defendía. La lucha fue feroz. Un desesperado choque de voluntades. Simon la agarró del pelo. Su ira, una fuerza oscura y devoradora, tomó una botella de licor con la intención de usarla como arma. Martín irrumpió por la puerta como una ráfaga repentina de viento. Sus ojos se clavaron en Simon y, sin dudarlo, se lanzó hacia adelante. Un ángel guardián se materializó de la tormenta. La habitación se convirtió en un campo de batalla. La fuerza de la naturaleza de Martín contra la violenta rabia de Simon. La lucha fue feroz y primitiva. Las manos de Martín, impulsadas por la desesperación y la determinación, lucharon con Simon con un último movimiento decisivo. Martín dominó a Simon, tirándolo al suelo con una fuerza que resonó por la habitación. La imagen de Simon desplomado y derrotado fue un momento de amargura. La jueza Anne tembló como una hoja. Atrapada en un vendaval, huyó al lado de Martín. Ella se aferró a él. Sus sollozos, una sinfonía de miedo y alivio. El abrazo de Martín fue un santuario en medio de los restos de su mundo. Un remanso de seguridad en un momento de caos absoluto. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. Simon enfrentó las consecuencias de sus acciones. Fue condenado por violencia doméstica. Su matrimonio se hizo añicos como un cristal frágil y perdió la custodia de Mason. Los muros de la prisión se convirtieron en el telón de fondo de su larga reflexión solitaria sobre las decisiones que lo llevaron a arruinar la vida de Anne. Una vez que un mar tormentoso comenzó a calmarse, las campanas de boda volvieron a sonar, esta vez en una ceremonia marcada por la alegría y la renovación. Martín se casó en una encantadora casa adornada con los vibrantes colores de las flores. Su nueva vida juntos fue un testimonio de la resiliencia de su amor. Su familia creció con la llegada de Sofía, una hija que trajo nueva luz a sus vidas y días. Se establecieron en un ritmo apacible, marcado por visitas a la tumba de la difunta esposa de Martín, un gesto de respeto y recuerdo del pasado que moldeó su presente en el tapiz de sus vidas.
Estaba claro que los espíritus afines, unidos por el destino y el amor, podían encontrarse incluso cuando el camino estuviera plagado de las más duras pruebas. Amigos, este es el final de esta increíble historia. Esperamos que, como siempre, haya sido de su agrado. Si les gustó, denos un me gusta, déjenos su valioso comentario. Compártanla en sus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que siempre te avisemos cuando tengamos un nuevo video y así no te pierdas ninguna de nuestras historias. Por ahora solo nos queda invitarlos a unirse a nosotros en la próxima. Gracias.